Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 160 al 169. La libertad de la fe, numeral 160. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo, en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. La necesidad de la fe, numeral 161. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella y nadie a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin. Mateo 10, 22 y 24, 13. Obtendrá la vida eterna. La perseverancia en la fe. Numeral 162. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Primera de Timoteo 1, del 18 al 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que la aumente. Debe actuar por la caridad. Gálatas 5, 6. Ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. La fe, comienzo de la vida eterna. Numeral 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara. Primera de Corintios 13, versículo 12. Tal cual es. Primera de Juan 3, versículo 2. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Numeral 164. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Primera de Corintios 13, versículo 12. Luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Numeral 165. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham que creyó, esperando contra toda esperanza. Romanos 4, versículo 18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hebreos 12, versículos 1 al 2. Artículo 2. Creemos. Numeral 166. La fe es un acto personal.
la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los demás de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Numeral 167. Creo. Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creo, creemos. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Numeral 168. La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que, en todas partes, confiesa al Señor. A ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra. Cantamos en el Te Deum, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Numeral 169. La salvación viene solo de Dios, pero como recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación, porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos primeramente Dios mañana con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.